La mañana del 26 de abril de 2024, el corazón industrial de Bogotá dejó de latir abruptamente. Cientos de trabajadores de diversas generaciones llegaron a su turno, con las fiambreras en la mano, solo para encontrar los pesados portones de hierro cerrados con cadenas. Sin previo aviso, sin ceremonias de despedida, un comunicado frío y burocrático anunció la terminación inmediata de sus contratos. 68 años de historia manufacturera fueron borrados en una sola mañana, dejando lágrimas de desesperación en las aceras. No se trataba de una fábrica cualquiera. Este era el coloso GM Colmotores, orgullosamente conocido como el Detroit de Colombia. Durante su apogeo, este gigante de 28 hectáreas ensamblaba más de 100.000 vehículos al año. Fue el vientre metálico del que nacieron leyendas rodantes que conquistaron las calles de todo el país, sosteniendo el sustento y los sueños de decenas de miles de familias colombianas. Hoy, ese mismo laberinto de acero yace sumido en un silencio sepulcral, sus líneas de ensamblaje congeladas en el tiempo como un gigantesco cementerio industrial. El contraste entre aquel clímax de prosperidad y el repentino colapso es escalofriante. ¿Cómo es posible que un imperio de tal magnitud, respaldado por una de las corporaciones automotrices más grandes del mundo, simplemente se desmorone? ¿Fue acorralado por la avalancha despiadada de los tratados de libre comercio? ¿Sofocado por errores de cálculo internos? ¿O fue simplemente la víctima inevitable de la muerte de la manufactura en América Latina? Detrás de estas puertas oxidadas se esconde una saga de ambición titánica, sudor obrero y una agonía silenciosa. Acompáñanos a desentrañar el ascenso deslumbrante y la dolorosa caída de GM Colmotores, el altar donde se forjaron los sueños industriales de Colombia y el abismo donde finalmente fueron sepultados. Para entender la magnitud de la tragedia que se abatió sobre Colmotores en la primavera de 2024, primero debemos viajar en el tiempo a una Colombia completamente diferente. A mediados de la década de 1950, el país andino era una nación de vocación abrumadoramente agraria. La economía nacional latía al ritmo de las cosechas estacionales. El aire en las provincias olía a café tostado, a caña de azúcar y a tierra húmeda, no a metal fundido ni a aceite de motor. Las imponentes cordilleras que cruzaban el territorio hacían que la geografía fuera una prisión natural, donde los viajes duraban días a través de caminos de herradura y carreteras precarias. Hablar de industria pesada, de líneas de ensamblaje continuas y de producción automotriz en este rincón del mundo no era solo un proyecto ambicioso. Para muchos analistas y banqueros de la época, era simplemente una locura financiera, un espejismo inalcanzable. Sin embargo, en medio de este panorama predominantemente rural, surgió la figura de un hombre con una visión que desafiaba la lógica conservadora de su tiempo: el empresario Germán Montoya Vélez. Mientras la mayoría de los inversionistas mantenían sus ojos fijos en las extensiones de tierra productiva, Montoya miraba hacia el futuro industrial. Entendía con absoluta claridad que si Colombia quería insertarse en la modernidad del siglo XX, necesitaba desesperadamente dominar la máquina. No podía conformarse eternamente con ser un país que exportaba materias primas baratas para luego importar productos manufacturados a un costo exorbitante. Con esta convicción inquebrantable y logrando reunir un capital inicial respaldado por un grupo de inversionistas audaces, el 27 de julio de 1956 se firmó el acta de fundación de la Fábrica Colombiana de Automotores S.A., que pronto sería grabada en la memoria colectiva del continente bajo un acrónimo legendario: Colmotores. El desafío inicial al que se enfrentó la naciente compañía era colosal, casi de proporciones titánicas. No se trataba simplemente de levantar 4 paredes de ladrillo y un techo de zinc en un extenso terreno baldío
en el sur de Bogotá. El verdadero reto, el que amenazaba con hundir el proyecto antes de empezar, residía en que Colombia carecía de absolutamente todo lo necesario para sostener una industria automotriz. No había una red de proveedores locales de autopartes, no existía una industria siderúrgica capaz de proveer las aleaciones de acero necesarias, ni fábricas de vidrio templado o de plásticos automotrices. Peor aún, no había mano de obra calificada. Montoya y su equipo directivo tuvieron que reclutar a campesinos recién llegados a la ciudad, artesanos locales y obreros de la construcción, hombres y mujeres cuyas manos estaban acostumbradas a la pala, al azadón y al machete, para enseñarles desde cero el intrincado arte de la mecánica de precisión, la soldadura industrial y el exigente ritmo del ensamblaje en cadena. La tensión en esos primeros años fundacionales era palpable en cada rincón de la incipiente planta. El modelo de negocio tuvo que adaptarse a la realidad geográfica y económica basándose en la importación de vehículos en formato CKD, Completely Knocked Down, es decir, totalmente desarmados. Las piezas llegaban en inmensos y pesados cajones de madera a los puertos colombianos en el Mar Caribe o en el Océano Pacífico. Desde allí, debían emprender una verdadera odisea logística, atravesando densas selvas y ascendiendo por escarpadas montañas en camiones que desafiaban la muerte en cada curva, hasta llegar finalmente a la fría sabana de Bogotá. Cualquier retraso aduanero en el puerto, cualquier derrumbe o accidente en la carretera, amenazaba con paralizar por completo la precaria línea de producción y llevar a la empresa a la quiebra. La primera gran alianza estratégica que le dio vida a la fábrica se forjó con la British Motor Corporation. Después de meses de ensayos, innumerables errores, frustraciones logísticas y un esfuerzo sobrehumano de los trabajadores, la magia mecánica finalmente ocurrió. En 1962, el sacrificio monumental dio sus primeros frutos tangibles cuando los primeros vehículos de la marca Austin, ensamblados enteramente por manos colombianas, rodaron victoriosos fuera de las puertas de la fábrica. Eran modelos pequeños, austeros y utilitarios, pero representaban un triunfo gigantesco para el orgullo de toda una nación. El sonido de esos motores de 4 cilindros encendiéndose por primera vez en la línea final de pruebas no era solo ruido de combustión interna. Era el rugido literal de un país que anunciaba su entrada definitiva a la era industrial. Ver la placa metálica remachada que decía «Ensamblado en Colombia» en el chasis de un automóvil provocó una ola de patriotismo sin precedentes. Aquellos pioneros vehículos Austin y más tarde los sólidos modelos de Simca y Dodge, cuando Colmotores se asoció estratégicamente con Chrysler en la década de los 70, comenzaron a transformar radicalmente el paisaje urbano y rural del país. La fábrica en el sur de Bogotá dejó de ser un experimento de alto riesgo para convertirse en un poderoso faro de progreso social. Miles de personas comenzaron a migrar hacia la capital en busca de los codiciados y estables empleos que ofrecía Colmotores. Rápidamente se formaron barrios enteros alrededor de la planta, habitados por familias cuya subsistencia, educación y movilidad social estaban directamente atadas al sonido matutino de la sirena de la fábrica. Colmotores había logrado lo impensable. Había sembrado exitosamente la semilla de un ecosistema industrial complejo en un suelo que los forasteros consideraban árido para la alta tecnología. Habían superado la incredulidad generalizada, la falta crónica de infraestructura y la escasez de recursos, demostrando que los colombianos podían construir máquinas complejas. Sin embargo, este período de fundación, lleno de romanticismo pionero, sudor artesanal y aprendizaje a base de ensayo y error, era apenas el prólogo de la gran historia. Para finales de la década de 1970, la fábrica había alcanzado el límite natural de su crecimiento
bajo la estructura de sus socios originales. El mundo automotriz global estaba cambiando a un ritmo vertiginoso y exigía una inyección masiva de capital, tecnología de punta y escalas de producción que Colmotores, por sí sola, ya no tenía capacidad de sostener. El escenario histórico estaba preparado de manera perfecta. La tierra económica había sido arada, los cimientos de concreto estaban sólidamente establecidos y una fuerza laboral profundamente leal y experimentada estaba lista para dar el siguiente gran salto evolutivo. Solo faltaba que un gigante corporativo global pusiera sus ojos de inversión en este milagro andino. Y ese gigante, que traería consigo la época más deslumbrante, rica y dorada de la fábrica, estaba a punto de aterrizar desde la lejana y gélida ciudad de Detroit. El año 1979 marcó el inicio de una transformación radical que reescribiría la historia industrial de Colombia. En un audaz movimiento estratégico de ajedrez corporativo global, General Motors Corporation, GM, el titán indiscutible de la manufactura mundial con sede en Detroit, adquirió las operaciones globales de Chrysler, lo que incluía su participación mayoritaria en Colmotores, lo que hasta entonces había sido una fábrica local, heroica pero limitada, recibió de la noche a la mañana una inyección masiva de capital, tecnología de punta y el peso aplastante de la red automotriz más poderosa del planeta. El modesto sueño fundacional estaba a punto de mutar hasta convertirse en el mítico Detroit de Colombia. La transición dentro de la planta fue sísmica y vertiginosa. Las antiguas líneas de ensamblaje, que durante años habían funcionado con un ritmo casi artesanal, fueron rápidamente desmanteladas y reemplazadas por maquinaria pesada y sistemas automatizados traídos directamente desde Estados Unidos. Ingenieros y ejecutivos norteamericanos caminaban por los pasillos de la planta en el sur de Bogotá, introduciendo estándares de calidad rigurosos, cronómetros implacables para medir la eficiencia y protocolos operativos que cambiaron para siempre la cultura laboral. Ya no se trataba solo de ensamblar autos, se trataba de ensamblarlos al estricto estilo GM, con una precisión milimétrica y una velocidad que el país sudamericano nunca había presenciado. Con esta nueva era corporativa, llegaron los íconos metálicos que definirían a múltiples generaciones de familias colombianas. El primer gran impacto sociológico fue el lanzamiento del Chevrolet Chevette, un vehículo compacto y accesible que se convirtió, en cuestión de meses, en el símbolo definitivo de la floreciente y aspiracional clase media. Comprar un Chevette nuevo, con el olor a pintura fresca y plástico virgen salido de los hornos de Colmotores, era el certificado indiscutible de éxito profesional. Las calles de Bogotá, Medellín y Cali comenzaron a inundarse con su inconfundible silueta. Poco después, la voraz línea de producción dio a luz a una bestia de trabajo que transformaría tanto el comercio urbano como el duro trabajo agrícola: la camioneta Chevrolet Louvre. Resistente, incansable y perfectamente adaptada a la implacable topografía andina, la Louvre se convirtió en la mula de carga mecánica de la nación entera. Transportaba desde pesados bultos de café en las montañas de Antioquia hasta vitales mercancías en los polvorientos y sofocantes caminos de la costa caribeña. Cada camioneta Louvre que rodaba por las carreteras llevaba en su chasis no solo toneladas de carga, sino el sudor, la precisión y el orgullo de los obreros bogotanos. El complejo industrial se expandió monstruosamente. De ser un conjunto de modestos galpones, pasó a ser una ciudadela autosuficiente de acero, concreto y humo que cubría 28 hectáreas. El ruido ensordecedor de las prensas hidráulicas, las chispas de soldadura y el silbido de las herramientas neumáticas marcaban el pulso palpitante de la economía local. El uniforme azul oscuro con el logotipo del corbatín dorado brillante de Chevrolet en el pecho
se convirtió en un símbolo de estatus y prestigio en los populosos barrios del sur de la capital. Trabajar en GM Colmotores garantizaba un nivel de vida envidiable, acceso inmediato a créditos bancarios, la compra de vivienda propia y la promesa dorada de educación universitaria para la siguiente generación. A medida que avanzaba la década de 1980 y entraban los vigorosos años 90, la demanda interna por vehículos Chevrolet estalló sin precedentes, consolidando a la fábrica como un monopolio de facto en la mente del consumidor. Para alimentar este frenesí, Colmotores introdujo otro modelo que desataría una verdadera locura comercial: el Chevrolet Sprint. Este automóvil subcompacto, extremadamente ágil y de bajísimo consumo de combustible, encajaba como una pieza de rompecabezas perfecta en las caóticas, estrechas y congestionadas ciudades colombianas. Las listas de espera en los concesionarios para adquirir un Sprint se extendían por meses enteros. Para intentar saciar esta sed automotriz insaciable, la planta se vio obligada a operar a su máxima capacidad histórica. Se instauraron extenuantes turnos rotativos que mantenían las chimeneas humeando y las luces encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante este apogeo, el Detroit colombiano era una colmena de actividad frenética donde operaban más de 4.000 trabajadores de forma directa y a tiempo completo, generando simultáneamente alrededor de 20.000 empleos indirectos en la cadena de suministro. Era el corazón de un ecosistema económico cerrado y aparentemente invulnerable que mantenía vivas a docenas de empresas nacionales proveedoras de asientos acolchados, baterías, llantas de caucho y vidrios templados. Parecía que la bonanza no tendría fin y que el mercado local les pertenecería para siempre por una especie de derecho divino industrial. Sin embargo, bajo la superficie brillante de esta época dorada y los números récord de producción, comenzaban a gestarse peligrosas tensiones estructurales que los directivos no supieron leer a tiempo. La presión implacable de la matriz en Detroit por aumentar el volumen de unidades ensambladas chocaba brutalmente y a diario con el desafío de mantener los estrictos estándares de calidad. Los supervisores de línea vivían en un estado de estrés perpetuo, atrapados como rehenes entre las cuotas que exigían velocidad ciega y los auditores internacionales que penalizaban el más mínimo error. Además, el desgaste físico en las líneas de montaje, operando a una velocidad vertiginosa, empezó a pasar una factura silenciosa pero dolorosa en los músculos y articulaciones de los obreros. Pero la amenaza más letal era el efecto psicológico de su propia hegemonía. Protegidos por una muralla de altos aranceles y políticas gubernamentales paternalistas que restringían severamente la importación de vehículos extranjeros, GM Colmotores operaba dentro de una burbuja de confort extremadamente peligrosa. Al no tener que luchar a muerte por cada cliente contra feroces competidores internacionales, el gigante desarrolló una letargia burocrática. La corporación incubó una profunda complacencia. Creían firmemente, cegados por la arrogancia del éxito absoluto, que su castillo de acero era inexpugnable. No percibieron el sordo retumbar más allá de las fronteras de Colombia. El mundo entero estaba a punto de experimentar un terremoto comercial de proporciones épicas. Los océanos estaban listos para abrirse de par en par a la globalización despiadada, y armadas de gigantescos buques de carga repletos de automóviles asiáticos, mucho más baratos y altamente tecnológicos, ya estaban encendiendo sus motores. La edad de oro del monopolio protegido estaba a punto de colisionar frontalmente con el huracán del libre comercio, y esa fatal sensación de invulnerabilidad sería la primera grieta en sus cimientos. El amanecer del siglo XXI trajo consigo un viento helado que amenazaba con apagar los hornos industriales que durante décadas habían ardido ininterrumpidamente en el sur de Bogotá.
el mundo entero parecía haberse encogido drásticamente. La gruesa burbuja de protección arancelaria, bajo la cual GM Colmotores había prosperado con tanta comodidad y seguridad, comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Los gobiernos de turno, ansiosos por modernizar la economía e insertar a Colombia en las dinámicas del comercio internacional, comenzaron a firmar una agresiva cascada de tratados de libre comercio, TLC. Acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea y de manera crucial y devastadora para la industria automotriz local, con Corea del Sur, alteraron para siempre las reglas del juego. La apertura económica ya no era un debate teórico en los pasillos del Congreso, era una realidad física y tangible que estaba atracando en las costas colombianas. Los puertos de Buenaventura en el Pacífico y Cartagena en el Caribe, que históricamente recibían las pesadas cajas de madera con las piezas desarmadas, CKD, destinadas a Colmotores, comenzaron a presenciar un fenómeno aterrador para la manufactura nacional. Gigantescos buques, ro-ro, roll-on, roll-off, verdaderas ciudades flotantes de acero, empezaron a vomitar miles de vehículos completamente ensamblados y listos para encenderse. Era el desembarco implacable de los tigres asiáticos. Marcas como Hyundai, Kia, Toyota y Nissan irrumpieron en el mercado con una agresividad comercial que Colombia nunca había experimentado. No traían piezas para ensamblar, traían flotas enteras de automóviles que gozaban de las ventajas de economías de escala incomprensibles para la planta bogotana. Mientras GM Colmotores requería un inmenso esfuerzo logístico para subir contenedores por las peligrosas cordilleras andinas hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar, solo para iniciar el complejo proceso de soldadura, pintura y ensamblaje manual. Los vehículos asiáticos simplemente tocaban tierra, encendían sus motores y eran conducidos directamente hacia los concesionarios. El asalto extranjero fue rápido y despiadado. Estos vehículos importados no solo llegaban en inmensos volúmenes, sino que ofrecían diseños más modernos, garantías extendidas que parecían irreales y niveles de equipamiento tecnológico que hacían lucir a los modelos ensamblados localmente como reliquias de una época pasada. Y lo más letal de todo, gracias a los nuevos acuerdos de libre comercio y a la hipereficiencia de las megafábricas asiáticas automatizadas por robots de última generación, estos autos importados llegaban a precios escandalosamente competitivos. La guerra por el dominio del asfalto colombiano había dejado de ser una competencia justa. Se había transformado en una masacre asimétrica. Frente a esta avalancha de importaciones, el consumidor colombiano experimentó una profunda metamorfosis psicológica. Durante décadas, comprar un vehículo ensamblado en GM Colmotores no solo había sido una decisión de movilidad, sino un acto de lealtad, un gesto de patriotismo no escrito. El famoso corbatín dorado de Chevrolet representaba el esfuerzo del vecino, del familiar, del obrero compatriota. Pero ante la vitrina brillante de un concesionario, con la billetera en la mano y la inflación acechando, el romanticismo patriótico rápidamente perdió la batalla frente al pragmatismo económico. Las familias colombianas se enfrentaron a un dilema frío y numérico. ¿Por qué pagar más por un vehículo de ensamblaje local que ofrecía menos tecnología y equipamiento básico, cuando por el mismo dinero, o incluso menos, podían llevarse a casa un automóvil asiático de última generación con vidrios eléctricos, aire acondicionado de serie y sistemas de seguridad avanzados? La lealtad de marca se evaporó a una velocidad alarmante. Las cuotas de mercado que GM Colmotores había considerado suyas por derecho divino comenzaron a desangrarse trimestre tras trimestre, en un goteo incesante que encendió las alarmas rojas tanto en Bogotá como en los fríos rascacielos de las oficinas centrales en Detroit. Dentro de la planta, el impacto de esta guerra de precios se sintió como una onda expansiva.
Los ingenieros y contadores de Colmotores se encerraban en interminables y tensas reuniones de junta directiva, mirando fijamente las hojas de cálculo financieras que parecían gritar una verdad insoportable. La ecuación matemática que había sostenido el negocio durante más de medio siglo simplemente dejó de tener sentido. Descubrieron con horror que, sumando los costos de importar las autopartes, la costosa logística portuaria hacia el interior del país, el pago de la mano de obra local y los altos gastos operativos de mantener una instalación de 28 hectáreas, el costo total de ensamblar un vehículo en Colombia era superior al costo de importar un vehículo idéntico ya terminado desde una planta en México, Brasil o Corea. La sombra de la globalización reveló una ilusión que había permanecido oculta durante el periodo proteccionista. La industria automotriz colombiana no era realmente una industria de fabricación completa, sino una inmensa y costosa operación de ensamblaje de piezas extranjeras. Al quedar desprotegida frente a los depredadores globales, la ineficiencia estructural de este modelo quedó desnuda ante el mundo. La gerencia intentó responder. Se exigieron recortes drásticos de gastos, se presionó a los proveedores locales para que bajaran sus precios hasta la asfixia y se implementaron metas de eficiencia casi inhumanas en la línea de producción para intentar recortar precios en los concesionarios. Pero era como intentar detener un tsunami comercial con sacos de arena. La presión externa era asfixiante. Y para empeorar el escenario, las tormentas más destructivas no solo llegarían en barcos desde el otro lado del mundo. Se estaban gestando internamente, en las entrañas de la propia economía colombiana y en el seno de la propia fábrica, preparando el escenario para una crisis estructural inmanejable. Si la globalización fue el ariete que golpeó violentamente los muros exteriores de GM Colmotores, la economía interna de Colombia fue el ácido silencioso que corroyó sus cimientos de acero. Mientras la atención pública y los debates políticos se centraban en la invasión de los vehículos asiáticos, dentro de las oficinas administrativas de la planta en Bogotá, se libraba una batalla mucho más sombría, dictada no por el diseño de los automóviles, sino por la crueldad implacable de las matemáticas financieras. El enemigo más formidable de la fábrica no llevaba el logotipo de una marca rival. Era una línea roja que caía en picada en los gráficos bursátiles: la devaluación histórica del peso colombiano. Para comprender la magnitud de este desastre interno, es vital entender el ADN operativo de Colmotores. La planta dependía de manera casi absoluta del sistema CKD, Completely Knocked Down. A pesar de los esfuerzos de décadas por nacionalizar algunas piezas, los componentes más complejos, costosos y vitales, motores de inyección, transmisiones de precisión, sistemas electrónicos y chasis, debían importarse. Estas gigantescas compras internacionales se negociaban y pagaban estrictamente en dólares estadounidenses. Sin embargo, el producto final, el automóvil ensamblado tras semanas de arduo trabajo, se vendía a las familias colombianas en pesos. A medida que avanzaba la segunda década de los años 2000, la economía colombiana, fuertemente golpeada por la fluctuación de los precios internacionales del petróleo y la inestabilidad fiscal, vio cómo su moneda perdía valor a un ritmo vertiginoso frente al dólar. Esta asimetría cambiaría se transformó en una trampa mortal para la rentabilidad. De repente, importar el mismo contenedor lleno de piezas desde Asia o Norteamérica costaba un 30, un 40 y en ocasiones hasta un 50% más en moneda local que apenas unos años atrás. La inflación interna añadió sal a la herida, disparando los costos de la energía industrial, el agua, la logística interna y los salarios básicos. Cada mañana, los ejecutivos financieros de GM Colmotores observaban las pantallas de la tasa de cambio con una mezcla de impotencia y terror. Sabían que no podían transferir automáticamente
este brutal incremento de costos al precio final del vehículo. En un mercado ya inundado por autos extranjeros más baratos, subir drásticamente el precio de un Chevrolet ensamblado localmente equivalía a un suicidio comercial instantáneo. El margen de ganancia, que alguna vez fue el orgullo de la corporación y el motor del crecimiento industrial de la sabana de Bogotá, comenzó a comprimirse hasta quedar reducido a centavos. La fábrica se estaba asfixiando lentamente bajo el peso aplastante de su propia moneda. A esta asfixia se sumó un entorno tributario que parecía diseñado para castigar la manufactura nacional en lugar de protegerla. Los sucesivos gobiernos colombianos, en su afán por cubrir enormes déficits fiscales, implementaron una red laberíntica y opresiva de impuestos. Al alto impuesto al valor agregado, IVA, se le sumaron agresivos impuestos al consumo para vehículos y pesadas cargas arancelarias sobre ciertas materias primas industriales que la planta aún necesitaba importar. Producir un automóvil en el sur de Bogotá se convirtió en un viacrucis fiscal. El Estado cobraba peaje en casi cada paso de la cadena de valor, encareciendo artificialmente el producto antes de que sus llantas tocaran el asfalto. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en los gélidos rascacielos corporativos de Detroit, la perspectiva era escalofriantemente analítica. Para la alta dirección de General Motors a nivel global, Colmotores no era un patrimonio histórico ni un símbolo de orgullo nacional sudamericano. Era simplemente un punto en un mapa de operaciones mundiales, una celda en una inmensa hoja de cálculo que debía justificar su existencia a través de la rentabilidad pura y dura. La fricción entre las realidades locales y las exigencias de la matriz se volvió insostenible. Detroit exigía a la filial colombiana mantener los estándares de rentabilidad de una corporación multinacional de primer nivel, pero la gerencia en Bogotá operaba en un entorno económico hostil, volátil y encarecido. Las conferencias telefónicas entre ambas sedes pasaron de ser reuniones estratégicas de crecimiento a tensos interrogatorios sobre reducción de costos. Se le exigió a la planta bogotana hacer recortes quirúrgicos, optimizar líneas y presionar a sus proveedores locales hasta llevarlos al borde de la bancarrota. Pero había un límite matemático insalvable. No se podía exprimir sangre de una piedra. La dolorosa verdad comenzó a cristalizarse en las mentes de los estrategas globales de GM. El modelo de ensamblaje en Colombia estaba obsoleto y financieramente roto. General Motors poseía gigantescas y ultramodernas fábricas en México y Brasil, países con monedas más estables frente al dólar para la exportación, incentivos gubernamentales reales, redes de proveedores integradas y tratados de libre comercio masivos que les permitían despachar vehículos terminados a toda América Latina a una fracción del costo operativo de Colmotores. La fábrica bogotana, antaño el motor rugiente de la industria nacional, se había convertido, a los ojos fríos y calculadores de la corporación global, en un lastre, en un pesado elefante blanco, atrapado en una economía que no podía subsidiar su supervivencia. El abismo entre lo que costaba producir internamente y el precio que el mercado internacional estaba dispuesto a pagar se había vuelto infranqueable. Y justo cuando la estructura interna gemía al borde del colapso financiero, una doble tragedia, surgida del descontento humano y de una calamidad biológica global, estaba a punto de asestar el golpe de gracia. Mientras los fríos números financieros de la corporación dictaban un inminente desastre en los despachos gerenciales, en el nivel del suelo, sobre el duro concreto de las líneas de ensamblaje, se estaba gestando una tragedia profundamente humana. Durante la llamada época dorada y los frenéticos años de máxima producción, la planta había exigido a sus obreros un ritmo de trabajo implacable. Para satisfacer la demanda del mercado y las cuotas impuestas desde Detroit, los trabajadores realizaban movimientos repetitivos
a una velocidad vertiginosa, levantando cargas pesadas y operando maquinaria vibrante durante turnos extenuantes que dejaban poco margen para la recuperación física. El cuerpo humano, a diferencia de las prensas de acero de la fábrica, tiene un límite. A finales de la década de los 2000 y principios de la de 2010, ese límite se rompió de manera colectiva. Cientos de trabajadores comenzaron a desarrollar graves enfermedades profesionales, hernias discales agudas, severos síndromes del túnel carpiano, lesiones crónicas en los manguitos rotadores y daños irreversibles en la columna vertebral. Hombres que habían entregado su juventud y su vigor a la construcción del Detroit colombiano, de repente se encontraron físicamente destrozados, incapaces siquiera de alzar a sus propios hijos o realizar tareas domésticas básicas. La verdadera crisis estalló cuando, según las denuncias de los afectados, la respuesta de GM Colmotores ante esta epidemia de lesiones no fue la compasión ni la reubicación laboral, sino el despido. Argumentando diversas razones administrativas o de bajo rendimiento, la empresa comenzó a prescindir de los servicios de aquellos obreros cuyos cuerpos ya no podían seguir el ritmo salvaje de la línea de producción. Sintiendo que habían sido exprimidos hasta la última gota de sudor para luego ser desechados como repuestos defectuosos, un grupo de extrabajadores decidió que no desaparecerían en silencio. Así nació Asotrecol, Asociación de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de General Motors Colmotores. Lo que comenzó como un reclamo legal se transformó en una de las protestas laborales más dramáticas, prolongadas y visibles en la historia industrial reciente de Colombia. En agosto de 2011, en un acto de desesperación absoluta, un grupo de estos obreros lisiados instaló una carpa improvisada de plástico azul y madera exactamente frente a las imponentes puertas de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El simbolismo era devastador. Hombres colombianos con muletas, fajas ortopédicas y vendas, acampando a la intemperie frente al símbolo de poder del país de origen de General Motors. Su protesta incluyó huelgas de hambre extremas. Algunos incluso llegaron al extremo de coserse literalmente los labios con hilo de nylon para atraer la atención internacional sobre su tragedia. Las imágenes de estos hombres demacrados, exigiendo el reconocimiento de sus enfermedades laborales y una compensación justa, dieron la vuelta al mundo. Esta crisis laboral fracturó irremediablemente la moral dentro y fuera de la fábrica. El famoso corbatín dorado, que antes representaba el orgullo de la clase trabajadora bogotana, se vio manchado por acusaciones de explotación despiadada. La tensión entre el sindicato, los obreros heridos y la gerencia corporativa creó una atmósfera tóxica de desconfianza mutua. El capital humano de Colmotores, su activo más valioso, estaba profundamente herido. Y justo cuando la fábrica intentaba navegar por esta pesadilla de relaciones públicas y conflictos internos, un enemigo invisible y global estaba a punto de paralizar el planeta entero. A principios de 2020, la tormenta perfecta encontró su catalizador final. La llegada de la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de todo el mundo a imponer confinamientos estrictos. En marzo de ese año, por primera vez en sus más de 6 décadas de historia, las ensordecedoras máquinas de GM Colmotores se apagaron por completo. Un silencio espectral, antinatural y aterrador se apoderó de las 28 hectáreas del complejo industrial. Las luces se apagaron, los pasillos quedaron desiertos y los robots de soldadura se detuvieron a mitad de sus movimientos. Durante los meses de cuarentena estricta, la compañía sufrió una hemorragia financiera masiva. Sin ventas en los concesionarios y con los inmensos costos fijos de mantenimiento de la infraestructura corriendo diariamente, las reservas de la filial colombiana se agotaron a un ritmo alarmante. Cuando finalmente se permitió una reapertura gradual, bajo estrictos y costosos protocolos de bioseguridad,
El regreso a la normalidad probó ser una ilusión amarga. La pandemia no solo había paralizado la planta local, sino que había destrozado por completo la hiperconectada y frágil cadena de suministro global de la que Colmotores dependía desesperadamente. El golpe letal post-pandemia no vino en forma de virus, sino de silicio. El mundo entero experimentó una crisis sin precedentes de escasez de semiconductores, los diminutos microchips que actúan como el cerebro electrónico de cualquier automóvil moderno. Desde el sistema de inyección de combustible hasta las pantallas del tablero y los frenos ABS, un vehículo contemporáneo requiere miles de estos chips para funcionar. La cadena de suministro colapsó. Los barcos no zarpaban de Asia, los contenedores escaseaban y los fabricantes de microchips daban prioridad a la lucrativa industria de la electrónica de consumo, teléfonos móviles y computadoras que había explotado durante los confinamientos. Cuando había un puñado de chips disponibles para la industria automotriz, la corporación General Motors en Detroit tuvo que tomar decisiones de supervivencia despiadadas. Priorizaron el envío de esos escasos componentes a sus plantas más rentables en Estados Unidos y México, aquellas que fabricaban enormes camionetas y vehículos de alto margen de ganancia. GM Colmotores, que ensamblaba vehículos subcompactos de bajo margen en una economía emergente, quedó relegada al final de la fila. La fábrica se vio obligada a suspender turnos constantemente. Los obreros llegaban a trabajar solo para ser devueltos a casa porque faltaba una sola pieza electrónica para completar 1000 automóviles. Los patios de la planta se llenaron de vehículos a medio terminar, esqueletos de acero acumulando polvo, esperando durante meses un microchip que parecía no llegar nunca. La fábrica operaba a trompicones, como un paciente conectado a un respirador artificial defectuoso. La doble fractura estaba completa. Por un lado, una fuerza laboral desgastada, desmoralizada y dividida por conflictos crónicos. Por el otro, un modelo operativo que el COVID-19 había demostrado ser insostenible, dependiente de piezas lejanas que ya no fluían. Colmotores había sobrevivido a la pandemia biológica, pero la pandemia logística y la acumulación de sus propios demonios internos la habían dejado agonizando, preparando el escenario para una antesala mortal. Los años 2022 y 2023 se desplegaron sobre el sur de Bogotá, no como una época de recuperación post-pandemia, sino como una dolorosa y prolongada sala de espera. A medida que el mundo exterior intentaba torpemente retomar el pulso del comercio normal, las 28 hectáreas de GM Colmotores quedaron atrapadas en un estado de animación suspendida. La crisis de los microchips había cedido ligeramente, pero el daño estructural ya era irreversible. El gigante manufacturero, que en sus épocas de gloria absoluta había escupido más de 100.000 vehículos al año, se había marchitado hasta convertirse en una sombra fantasmal de sí mismo. Las estadísticas de producción de ese bienio eran un epitafio escrito en números. Según los registros industriales, la planta estaba operando a un misérrimo 9% de su capacidad instalada. 9%. Esto significaba que de cada 100 metros cuadrados de espacio industrial, 91 estaban sumidos en la inactividad total. Las colosales naves de ensamblaje, diseñadas para albergar a miles de obreros en un ballet sincronizado de chispas, metal y maquinaria pesada, ahora parecían catedrales abandonadas. Caminar por las instalaciones durante este período precolapso era una experiencia profundamente melancólica. Zonas enteras de la fábrica, donde antes se ensamblaban los icónicos Chevrolet Spark, Sail o las robustas camionetas de generaciones pasadas, habían sido desmanteladas o simplemente cubiertas con inmensas lonas de plástico gris para protegerlas del polvo acumulado. El ruido ambiente, que alguna vez fue un rugido ensordecedor que exigía el uso constante de protectores auditivos,
se había reducido a un eco vacío. El sonido solitario de las botas de los pocos supervisores que aún patrullaban resonaba contra las paredes de chapa metálica, acentuando la inmensidad del vacío. Para intentar mantener un mínimo pulso vital, la directiva tomó la decisión de apostarlo todo a una última carta: el ensamblaje del Chevrolet Joy. Era un vehículo subcompacto, de entrada, diseñado para ser económico y accesible. Durante los últimos meses de vida de la planta, este modelo solitario se convirtió en el único paciente conectado al respirador artificial de Colmotores. Ver la línea de ensamblaje del Joy era observar un hilo de agua intentando fluir por el cauce seco de un río inmenso. Un puñado de trabajadores, los últimos sobrevivientes de los recortes masivos anteriores, ensamblaban meticulosamente estas unidades en un ambiente impregnado de incertidumbre. Cada tornillo que apretaban, cada puerta que ajustaban, llevaba consigo la pregunta no pronunciada: ¿será este el último auto que armemos? La tensión psicológica sobre este grupo reducido de empleados era aplastante. Llegaban a sus turnos sabiendo que la fábrica estaba perdiendo dinero a raudales cada minuto que las luces permanecían encendidas. Los rumores de cierre definitivo circulaban a diario en los pasillos y en las cafeterías a medio llenar. Vivían en una agonía laboral crónica, esperando que en cualquier momento cayera la guillotina. La gerencia local en Bogotá hacía esfuerzos sobrehumanos por mantener el optimismo, organizando reuniones para hablar de resiliencia y compromiso, pero el lenguaje corporal de los directivos traicionaba sus palabras. Miraban los balances financieros sabiendo que las matemáticas no tenían salvación. La sentencia de muerte definitiva, sin embargo, no se firmó en Bogotá por la falta de ventas del Chevrolet Joy, sino a casi 5.000 kilómetros de distancia, en los rascacielos acristalados de la sede global de General Motors en Detroit. Mientras los obreros colombianos luchaban por mantener viva una línea de combustión interna, la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, había anunciado al mundo una de las transformaciones corporativas más radicales en la historia del capitalismo estadounidense: el giro total y absoluto hacia los vehículos eléctricos, EV. Bajo la visión global de cero accidentes, cero emisiones, cero congestión, General Motors estaba invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en reinventar sus fábricas en Norteamérica para producir baterías Ultium y autos eléctricos futuristas. En este nuevo mapa del tesoro corporativo, una planta en Sudamérica que ensamblaba automóviles de gasolina de bajo costo no solo era irrelevante, era una contradicción directa a la nueva identidad verde de la compañía. La disonancia era fatal. Colombia, con su incipiente y casi inexistente infraestructura de carga para vehículos eléctricos, su ausencia de incentivos gubernamentales sólidos para la electrificación y un poder adquisitivo seriamente golpeado por la inflación, no estaba preparada para absorber la nueva oferta tecnológica de Detroit. Y Detroit, por su parte, ya no estaba dispuesta a seguir subsidiando tecnologías del pasado en mercados emergentes ineficientes. GM Colmotores se convirtió, trágicamente, en un anacronismo insostenible. Era un dinosaurio de acero que respiraba con dificultad en una era que había decidido, irrevocablemente, extinguir los motores a gasolina. Aislada de las cadenas de suministro globales del futuro, asfixiada por los costos locales y operando en un vacío lúgubre, la fábrica ya estaba muerta clínicamente. Solo faltaba que alguien, con la frialdad de un cirujano corporativo, tuviera el valor de acercarse al enchufe y desconectar finalmente el soporte vital. Y ese día sombrío y definitivo estaba a punto de despuntar en el horizonte de abril. El viernes 26 de abril de 2024 amaneció como cualquier otro día rutinario en el sur de Bogotá. Bajo el cielo gris y encapotado,
característico de la fría sabana andina, cientos de trabajadores iniciaron su jornada mucho antes de que saliera el sol. Abordaron los atestados autobuses del sistema Transmilenio o encendieron sus motocicletas recorriendo las ruidosas avenidas de la capital con sus termos de café caliente y sus fiambreras empacadas. La rutina era un reloj suizo. Llegar a las instalaciones de la avenida Boyacá antes del amanecer, ponerse el uniforme azul oscuro, ajustarse las botas con punta de acero y prepararse para el exigente primer turno de la línea de ensamblaje. Para muchos de ellos, esta rutina llevaba décadas repitiéndose ininterrumpidamente. Era el único estilo de vida que conocían. Sin embargo, al acercarse a la inmensa fachada de 28 hectáreas de GM Colmotores, algo en el ambiente se sentía profundamente alterado. No se escuchaba el zumbido eléctrico familiar de la maquinaria arrancando, ni el constante ir y venir de los pesados camiones de logística en los muelles de carga. El aire, que normalmente olía a actividad industrial, a metal y a pintura, estaba envuelto en un silencio denso y perturbador. Al llegar a las entradas principales, los obreros se toparon de frente con una imagen que les heló la sangre. Las pesadas rejas metálicas, aquellas puertas que durante 68 años habían permanecido abiertas para recibir a generaciones enteras de trabajadores colombianos, estaban herméticamente bloqueadas. Enormes cadenas de acero nuevo abrazaban los barrotes, aseguradas con candados pesados. Detrás de ellas no estaban los cordiales guardias de seguridad de siempre que los saludaban por su nombre. En su lugar, un contingente de personal de seguridad privada, con rostros tensos e impenetrables, custodiaba los accesos con instrucciones estrictas. Absolutamente nadie cruza el perímetro. La confusión inicial fue paralizante. Hombres y mujeres, vestidos con su ropa de trabajo, se agruparon en las frías aceras, mirando las cadenas con incredulidad. ¿Será una auditoría sorpresa?, especulaban algunos. ¿Un fallo masivo en la subestación eléctrica?, sugerían otros. Durante los primeros minutos, el instinto de negación colectiva intentó encontrar cualquier explicación lógica que no fuera el peor escenario posible. Nadie quería pronunciar en voz alta el miedo que les atenazaba la garganta. Pero la ilusión de un problema temporal se hizo añicos rápidamente. Alrededor de las 6 de la mañana, los teléfonos celulares de los casi 800 empleados directos comenzaron a vibrar al unísono en una sinfonía fúnebre. Los grupos de WhatsApp del sindicato y de los compañeros de línea se inundaron de mensajes inconexos, capturas de pantalla borrosas y audios con voces entrecortadas por el pánico. El rumor se transformó en una noticia demoledora, cruda y brutal. No era un fallo eléctrico, no era una huelga. El corazón industrial de Colombia no latía a un 9% de capacidad. Su corazón había sido extirpado de cuajo durante la madrugada. Mientras los trabajadores temblaban de frío y de angustia en el pavimento exterior, en las luminosas salas de redacción de los medios de comunicación y en los asépticos despachos del Ministerio del Trabajo en el centro de la ciudad, aterrizaba la confirmación oficial. Fue un comunicado de prensa corporativo enviado directamente desde la Dirección General de General Motors. Un documento redactado con la precisión quirúrgica y aséptica de los abogados corporativos, diseñado para mitigar el riesgo legal, pero desprovisto de cualquier rastro de humanidad. El texto anunciaba la transición hacia un nuevo modelo de negocio. Detrás de este sofisticado eufemismo corporativo, se ocultaba una ejecución industrial implacable. La compañía anunciaba el cese inmediato, total y definitivo del ensamblaje de vehículos, tanto en la planta de Colmotores en Colombia como en su operación hermana en Ecuador. A partir de ese mismo instante, General Motors se convertiría exclusivamente en una compañía de comercialización de vehículos importados en el país. El comunicado mencionaba que se solicitaría la autorización al gobierno para el despido masivo de la plantilla,
y que se iniciarían los trabajos de desmantelamiento de la planta. La crueldad de la decisión no radicó solo en el hecho del cierre, que muchos analistas financieros ya veían venir, sino en la brutal forma de su ejecución. No hubo una transición gradual que permitiera a los obreros asimilar el golpe. No hubo una asamblea general para dar la cara a las personas que habían sacrificado su salud por la empresa. No sonó una última y emotiva sirena de fábrica, ni se ensambló un vehículo final con una placa conmemorativa rodeada de lágrimas y abrazos, como suele ocurrir en otras latitudes. 68 años de historia, de ser el faro del progreso manufacturero del país, fueron liquidados por un frío correo electrónico y una cadena en el portón, como si se tratara de un simple almacén temporal que ya no servía. La escena a las puertas de la avenida Boyacá se tornó desgarradora. Hombres endurecidos, soldadores expertos, pintores de cabina y mecánicos de precisión, cuyos rostros reflejaban el cansancio de 1000 batallas laborales, se derrumbaron. Las cámaras de los noticieros matutinos llegaron rápidamente al lugar, capturando imágenes que quedarían grabadas en la memoria de la ciudad. Obreros llorando abrazados a sus loncheras, padres de familia marcando números en sus teléfonos móviles para darle a sus esposas la noticia más temida. Me quedé sin trabajo, cerraron todo. Era la frase que se repetía entre sollozos a través del auricular. La oferta de la empresa de proporcionar planes de transición y liquidaciones por encima del margen legal sonaba vacía en los oídos de estos trabajadores. El trauma no era solo económico, era existencial. Muchos de ellos tenían más de 50 años y habían dedicado 3 décadas a perfeccionar oficios altamente especializados, ensamblaje automotriz, que ahora eran absolutamente inútiles, pues en Colombia acababa de morir la única industria capaz de contratarlos. Aquel viernes, 26 de abril de 2024, el sol terminó por salir sobre Bogotá, pero no iluminó la grandeza del Detroit colombiano. Solo iluminó la gigantesca carcasa de un leviatán de acero asesinado en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un cráter de desesperanza en la vida de cientos de familias y marcando el fin definitivo y trágico de una era industrial que ya nunca volverá. El cierre de los pesados portones de la avenida Boyacá en la primavera de 2024 no fue un evento aislado, contenido dentro de los muros de la fábrica. Fue el violento epicentro de un terremoto socioeconómico cuyas ondas expansivas destrozaron mucho más que a la empresa matriz. En la economía industrial moderna, una planta ensambladora de la magnitud de GM Colmotores nunca es una isla solitaria. Funciona, más bien, como el sol de un vasto sistema solar, manteniendo a cientos de planetas y satélites menores en órbita gracias a su fuerza gravitacional. Cuando ese sol colapsa de la noche a la mañana y se convierte en un agujero negro, lo devora todo a su alrededor. Los casi 800 trabajadores directos que perdieron su sustento de manera fulminante aquella sombría mañana de abril fueron apenas la primera línea de bajas en esta masacre corporativa. Las estadísticas de la industria automotriz son implacables y revelan la verdadera magnitud de la tragedia. Por cada empleo directo generado en la línea de montaje final de una ensambladora, existen entre 7 y 10 empleos indirectos esparcidos por toda la cadena de suministro y servicios. Al multiplicar las cifras, la realidad asesta un golpe paralizante. La caída de Colmotores no dejó a 800 personas en la calle. Borró de un plumazo los medios de subsistencia de casi 10.000 familias colombianas. El primer sector en recibir el impacto letal fue la frágil red nacional de autopartistas. Durante décadas, docenas de fábricas colombianas de mediano y gran tamaño habían atado su destino casi exclusivamente a las órdenes de compra de General Motors. Eran empresas que fabricaban asientos acolchados, arneses de cableado eléctrico, vidrios templados, sistemas de escape,
baterías pesadas y componentes de plástico inyectado. Habían invertido millones en maquinaria específica y en certificaciones internacionales de calidad, confiando en la demanda perpetua del gigante de Detroit. Cuando el ensamblaje se detuvo abruptamente, los teléfonos de estos proveedores dejaron de sonar. Sus almacenes quedaron repletos de inventario inútil, diseñado para modelos de automóviles que ya nunca verían la luz en el país. Sin su cliente principal, muchas de estas fábricas satélite no tuvieron más opción que iniciar sus propios procesos de liquidación, desencadenando una segunda ola de despidos masivos. El tejido industrial que Germán Montoya había soñado con tejer en los años 50 se estaba deshilachando a una velocidad aterradora. Pero el efecto dominó no se detuvo en el frío acero y el plástico industrial. Descendió implacablemente hasta las calles, golpeando la microeconomía de los barrios populares del sur de Bogotá. Alrededor de las 28 hectáreas de la planta, había florecido a lo largo de medio siglo un bullicioso ecosistema de pequeños comercios diseñados estrictamente para servir a los obreros de Colmotores. Decenas de modestos restaurantes y cafeterías que desde las 5 de la mañana preparaban enormes ollas de caldo, arepas y el tradicional almuerzo de corrientazo para los trabajadores en su hora de descanso, vieron desaparecer a su clientela de la noche a la mañana. Los pequeños talleres mecánicos de la zona, los conductores de autobuses de rutas especiales, las empresas de logística que movilizaban los repuestos, las mujeres que cosían y lavaban los gruesos uniformes azules. Todos ellos sufrieron una caída libre en sus ingresos. La riqueza que alguna vez manaba de la fábrica y se filtraba hacia las calles circundantes se secó por completo, dejando tras de sí locales con letreros de "se arrienda" y calles sumidas en un silencio deprimente. La pérdida más profunda e incalculable para Colombia, sin embargo, no figuraba en ningún balance contable inmediato. Fue la brutal destrucción y fuga del capital humano especializado. El país perdió, en un instante, a varias generaciones de técnicos altamente capacitados, ingenieros mecatrónicos y obreros con habilidades especializadas en soldadura robótica, control de calidad y procesos de manufactura avanzada. Al desaparecer la única industria capaz de aprovechar esos conocimientos específicos, a estos profesionales de la metalmecánica se les arrebató no solo su presente, sino su identidad laboral. Muchos se vieron obligados a reinventarse como conductores de aplicaciones de transporte, guardias de seguridad o vendedores informales, desperdiciando años de experiencia técnica invaluable. A nivel macroeconómico, el mensaje que dejó la caída de Colmotores fue humillante y profundamente pesimista para toda América Latina. Reveló la vulnerabilidad extrema de una nación que permite que su aparato productivo muera de inanición para favorecer la importación barata. Colombia retrocedió décadas en su desarrollo, consolidando su doloroso papel en el mercado global del siglo XXI. Un país condenado a ser un simple consumidor perpetuo de la tecnología y las máquinas que otras naciones construyen. El Leviatán había caído y en su derrumbe aplastó la última chispa de soberanía industrial que le quedaba a un país que alguna vez se atrevió a soñar con construir sus propios motores. Hoy, si uno transita por la bulliciosa avenida Boyacá en el sur de Bogotá, la imponente fachada de GM Colmotores sigue allí, pero su presencia evoca la tristeza de un gigantesco mausoleo. Las 28 hectáreas que alguna vez albergaron el corazón palpitante de la industria automotriz colombiana son ahora un monumento al silencio y al abandono. Detrás de los gruesos muros y las rejas permanentemente cerradas, yace un cementerio de acero. Las inmensas naves de ensamblaje, despojadas de su propósito, acumulan polvo mientras las sombras se alargan sobre las líneas de producción vacías. Es un espacio congelado en el tiempo, donde el eco de las prensas hidráulicas y las risas de miles de obreros
ha sido reemplazado por el silbido del viento frío que se cuela por los techos de zinc. La entidad corporativa, sin embargo, no desapareció del país. Simplemente mutó, adaptándose a las frías reglas del nuevo orden económico. General Motors sigue operando en Colombia, pero su alma ha cambiado radicalmente. Dejó de ser un creador para convertirse exclusivamente en un importador y comercializador. Los brillantes concesionarios de Chevrolet, a lo largo y ancho del territorio nacional, siguen exhibiendo vehículos relucientes de última tecnología. Pero al abrir el capó o revisar el chasis, la pequeña placa metálica que antes llenaba de orgullo a toda una nación brilla por su ausencia. El distintivo ensamblado en Colombia ha sido borrado de la historia, reemplazado por etiquetas que indican orígenes lejanos: México, Brasil, China o Corea. La marca sobrevivió, pero a costa de sacrificar su identidad nacional. Para las familias de los extrabajadores, el legado de Colmotores es una mezcla amarga de profundo orgullo y nostalgia irremediable. En las salas de las casas de los barrios del sur de Bogotá, todavía se guardan como reliquias sagradas los uniformes azules, los viejos carnets de identificación desgastados y las fotografías de aquellos tiempos dorados en los que ser obrero de GM era sinónimo de éxito. Existen dinastías familiares enteras, donde el abuelo soldó los primeros paneles del Chevette, el padre ensambló los motores del Sprint y el hijo, trágicamente, fue quien recibió el correo de despido masivo aquella mañana de abril de 2024. Para ellos, Colmotores no era solo una empresa, era su universidad, su proveedor, su identidad y su segundo hogar. Todo eso ha quedado reducido a recuerdos que se desvanecen lentamente. Pero más allá del drama individual y del cierre de un negocio puntual, la caída de este coloso industrial obliga a toda una nación, y por extensión a gran parte de América Latina, a enfrentarse a una verdad económica despiadada y escalofriante. La historia de GM Colmotores es el reflejo perfecto de la desindustrialización de una región entera. Nos obliga a preguntarnos: ¿puede un país alcanzar una verdadera prosperidad y mantener su soberanía económica si renuncia por completo a su capacidad de producir, construir y transformar la materia? La ilusión del desarrollo basado únicamente en el consumo ha quedado dolorosamente al descubierto. Se pueden firmar decenas de tratados de libre comercio para importar tecnología de punta a bajo costo, inundando las calles con vehículos modernos y eficientes. Pero cuando un país pierde sus fábricas, pierde mucho más que instalaciones físicas. Pierde su independencia tecnológica, pierde su capacidad de generar empleo de alta calidad para su clase trabajadora y entrega su futuro a las fluctuaciones y caprichos de las cadenas de suministro internacionales. El Detroit colombiano no murió de viejo, fue asfixiado por una globalización asimétrica y por la falta de una política industrial interna capaz de proteger y modernizar su manufactura. Hoy, las puertas cerradas de Colmotores no solo marcan el fin de 68 años de historia automotriz, son, sobre todo, una advertencia severa, un recordatorio de acero y concreto de que un país que solo sabe comprar lo que otros fabrican está condenado a ver cómo sus propios sueños de progreso terminan, inevitablemente, oxidados y olvidados bajo candado. El colapso de GM Colmotores no es simplemente un frío pie de página en los libros de historia económica de Colombia. Es una herida abierta en el corazón de su identidad industrial. Durante casi 7 décadas, estas gigantescas naves de acero no solo ensamblaron láminas de metal, motores y neumáticos. Ensamblaron progreso, estabilidad y, sobre todo, dignidad para decenas de miles de familias que encontraron en el exigente trabajo manufacturero una promesa real e inquebrantable de ascenso social. Hoy,
Al contemplar el silencio sepulcral que envuelve las 28 hectáreas en el sur de Bogotá, es imposible no sentir un profundo escalofrío. El Detroit colombiano sucumbió ante fuerzas implacables y combinadas. La tiranía ineludible de los números corporativos globales desde Detroit, la ferocidad de una apertura económica asimétrica y la incapacidad de todo un sistema nacional para proteger a sus propios creadores. Su caída nos deja una advertencia amarga, dolorosa y universal. Una nación que entrega pacíficamente su soberanía productiva, que se conforma con ser un mero espectador y consumidor pasivo de la tecnología extranjera en el teatro del comercio global, corre el inmenso riesgo de hipotecar irreversiblemente su propio futuro. Las gruesas cadenas aseguradas en los portones de la avenida Boyacá son el testamento lúgubre de una época dorada que se desvaneció sin siquiera una ceremonia de despedida. Los motores de combustión se apagaron para siempre, pero el eco del esfuerzo, la precisión y la valentía de varias generaciones de trabajadores seguirá resonando. Es un recordatorio eterno de lo que América Latina alguna vez fue capaz de construir con sus propias manos. Las máquinas pueden detenerse, oxidarse y ser desmanteladas en silencio, pero el sudor y las lágrimas de los hombres y mujeres que forjaron este imperio de acero nunca deberán ser olvidados. ¿Qué opinas sobre el trágico fenómeno de la desindustrialización en América Latina? ¿Crees que países como Colombia podrán recuperar algún día su capacidad manufacturera, o el destino de la región es ser exclusivamente un consumidor en el mercado global? Déjanos tu valiosa opinión en la caja de comentarios. Nos encantaría leer tu perspectiva. Si esta profunda historia de auge y caída te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invitamos humildemente a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir desenterrando estas historias industriales olvidadas que explican el mundo en el que vivimos hoy. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo documental.